Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. A reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los fondos o productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. En el episodio de esta semana tenemos una novedad y es que contamos con un patrocinador. Para empezar con el episodio de esta semana, quiero recomendaros un podcast de inversiones. The Big Story es el podcast de la gestora independiente de fondos de inversión Invesco España. En The Big Story analizan lo que sucede en los mercados y exploran los hechos que afectan al mundo de la inversión. En cada episodio, los expertos de Invesco abordan en solo 10 minutos las tendencias que remodelan la economía y cambian el mundo en el que vivimos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Todo esto y muchos más asuntos interesantes se tratan en este podcast. 10 minutos de podcast en el que comentan de forma clara, sencilla y accesible las últimas novedades y tendencias del mundo de la inversión para ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones. Tercera temporada ya disponible en todas las plataformas. Bueno, pues ya sin más dilación vamos con el episodio de esta semana que va sobre consultorio de fondos. Bueno, como siempre, recordaros y agradeceros que en la aplicación donde le estéis escuchando le deis un like, ya sea en iBooks, en Spotify 5 estrellas, etcétera, porque de esa manera nos ayuda muchísimo a divulgarlo de mayor manera y puede llegar a un mayor número de oyentes. Bueno, pues como decía, empezamos con el consultorio de fondos. Vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que me han llegado durante este mes. Empezamos por la primera. No indica el nombre, pero sí pone ponedor de música. Y dice sí indica el nombre. Dice, soy Jorge. Soy Jorge, no sé cuándo habrá consultorio, pero después de promediar a la baja con fondos como Magallanes European y sobre todo el Asia Opportunity o el Bailey Gifford y tener rentabilidades muy altas, ¿crees que es momento de salir a otros buenos fondos que ahora estén bajos como lo estaban estos en ese momento? ¿O crees que aún le queda camino y sigo promediando a la baja? ¿O recojo beneficios y me voy a un monetario a la espera de que haya oportunidad como hubo en estos fondos, por ejemplo? Esta opción me gusta menos, ya que quiero estar en el mercado de renta variable al menos unos 10 años más. Pero quedo a la espera de tu comentario, que seguro es acertado. Además, yo ya tengo monetario, que es justo donde paso el dinero a los otros fondos. A ver, desde mi punto de vista, si quieres estar, como indicas, 10 años o más, lo mejor es no estar tocando la inversión. Otra cosa que puedes hacer es, en lugar de estar tocando la inversión, pues si tu perfil de riesgo es de tener un 80% en renta variable, pues a lo mejor ahora puedes tener un 70, 65 en esos términos, pero digamos que rebalancear un poquito y quitar peso, pero no estar toqueteando la cartera en exceso. Yo creo que eso es más contraproducente que producente, ¿vale? Al final, vamos a decir el símil que muchas veces recuerdo aquí en el podcast, y es que, como decía Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, se gana más dinero con el culo que con la cabeza. ¿Con esto qué queremos decir? Que muchas veces se gana más dinero por estar sentado sin hacer nada que estar pensando más de la cuenta en lo que debemos de hacer. Si hemos escogido unos buenos fondos, como son estos, a largo plazo nos van a dar buenas rentabilidades, con lo cual no deberíamos de preocuparnos. Oye, que tenemos dinero extra, pues depende cómo veamos el mercado, pues a lo mejor la parte que tenemos ahora pues la tenemos que invertir en renta fija. Y si los mercados caen, como pasó un poco cuando vino el tema de los aranceles, pues ahí cargamos más. En esa medida, siempre viendo un poco nuestro perfil de riesgo, viendo un poco la situación. Oye, pues esto está, yo creo que un poco alto. Bueno, pues en lugar, si tengo una cartera 50-50, pues a lo mejor ahora tengo que tener 60% renta fija, 40% renta variable. Es decir, bajar un poquito, pero no estar, oye,
ahora ha salido, ahora ha subido mucho, me salgo, luego entro, porque eso es, quiero decir, hacer, digamos, market timing, y muchas veces es peor a largo plazo. Bueno, siguiente consulta nos la hace Jorge Quiroga y nos dice lo siguiente. Bueno, por diferentes circunstancias, que comenta un poco, eso lo vamos a pasar un poco por alto, pero lo que dice es que ha recibido 1 millón de euros, y lo que comenta es un poco lo siguiente. Dice, sé que debo de invertirlos, pero no sé cómo. La inflación en el futuro se comerá parte de mi patrimonio. Es una cantidad elevada para mí y no sé cómo proceder. Hace un poco que no tiene claro si invertir en inmuebles y cobrar rentas o invertir en una cartera de fondos. Es un poco la reflexión que hace, y bueno, digamos que está un poco perdido. Bueno, mi respuesta sería, primero, es un interesante debate y que da para una reflexión profunda. La mía es que, bueno, al final 1 millón de euros te da para hacer cosas, diferentes cosas. Vamos a verlo un poco si te vas al mundo inmobiliario. Pues te da quizás para comprar 5 pisos aproximadamente de 200.000 euros cada uno. Bueno, a esto tienes que hacer la cuenta bien hecha de que a esto le debes de sacar aproximadamente un 5% neto de gastos, es decir, neto después de descontar seguros, IBI, derramas, etcétera. Bueno, pues puede ser una posibilidad. Este cálculo no es difícil de hacer. Vamos a poner un ejemplo. 5% neto de gastos aproximadamente significa 6,5% en bruto, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vamos a un cálculo, donde tengo la calculadora, vale, la tengo aquí, yo lo he hecho sobre, mira, vamos a ver, 200.000, a ver dónde lo tengo, 200.000 por 6,5%, 200.000, vale, mira, 200.000 por 6, a ver, un segundito. Vale, sí, aquí lo tengo. Mira, 200.000 por 6,5% nos da 13.000 euros, con lo cual, si lo dividimos entre 12 meses, nos salen 1.083. Bien, lo que tenemos que conseguir para sacar un 6,5% bruto, pues es comprar un piso por 200.000, que seamos capaces, calculando, de que le vamos a sacar una renta mensual de 1.083 aproximadamente. Bueno, es una posibilidad, ¿vale? Obviamente, después de esto, tenemos que llevar la gestión, atender a los inquilinos, cuando te llaman, es decir, cuando se va un inquilino y viene otro, rotación, cierto riesgo de cierta ocupación. Obviamente, también hay que calcular una cosa, y es que la renta ahora mismo, por ley, solo se puede subir el 2%, es decir, aunque la inflación sea del 7 o del 8, con lo cual ahí tenemos que decir, cierta limitación, ¿vale? Y luego podemos hacer otra cuestión adicional, que desde mi punto de vista yo lo considero más interesante, pero luego al final voy a la reflexión final, ¿vale? Podemos coger esta cantidad, invertimos pues un 75% en renta fija, 25% en renta variable, en esos entornos, 60-40, bueno, por ahí, ¿vale? Y esto nos debería de obtener a 5 años pues aproximadamente una rentabilidad del 5%, ya neta de gastos. Bueno, pues es otra posibilidad. Desde mi punto de vista, esta posibilidad es más interesante. ¿Por qué es más interesante? Bueno, pues entre otras cosas porque esto no nos va a llevar más de 15 minutos al mes. La otra opción probablemente nos lleve mucho más tiempos. Pero ojo, esta reflexión te la está haciendo un asesor financiero. Bueno, ¿y un asesor financiero qué significa? Que un asesor financiero como yo pues entiende que lo mejor para tus intereses es hacer una cartera de fondos. Pero claro, ¿por qué? Porque, bueno, digamos que te puedes apalancar en una persona externa que te va a llevar esto de forma adecuada, vas a tener
una rentabilidad razonable y te puedes apalancar en el conocimiento de un profesional y que, bueno, pues tú de alguna manera sigues haciendo tu vida, tu trabajo, tus hobbies, etcétera, y no le tengas que dedicar a esto excesivo tiempo. Vale, hasta ahí bien. Ahora bien, si coges con las mismas y te vas a una agencia inmobiliaria y preguntas, oiga, ¿qué hago con esto? Pues obviamente el de la agencia inmobiliaria te va a decir, pues mire, no invierta usted en activos financieros, no invierta en fondos, porque eso es una castaña, porque eso no le dan nada, porque los bancos tal, porque los bancos cual. Obviamente te va a decir, compre usted 5 pisos, que nosotros le vamos a hacer la gestión, nosotros le vamos a buscar los pisos, bueno, obviamente porque tiene un interés. Entonces, bueno, también podrías ver por mi parte que también hay cierto interés. Al final esto es, quiero decir, tienes que hacer tu propia reflexión y ver, oye, ¿qué me interesa más a mí, con independencia de lo que me diga una persona y me diga otra? Al final, esto es también, como decía en su momento Warren Buffett, nunca preguntes al peluquero si necesitas un corte de pelo, porque obviamente siempre te va a decir que sí. Entonces, bueno, tienes que cogerlo con la perspectiva de mi ángulo, pero entiendo que para ti es lo más sensato desde mi punto de vista invertir en una cartera de buenos fondos y que a largo plazo te van a dar buenas rentabilidades, ¿vale? Bien, siguiente cuestión. Nos la hace José Manuel y dice lo siguiente. Buenas noches, Eusebio. Primero que todo, darte las gracias por tu labor y la enhorabuena por tu podcast sobre fondos de inversión. Descubrí tu podcast hace un par de años y desde entonces no me pierdo ninguno de tus episodios. Incluso algunos de ellos los he escuchado varias veces. Tras un largo tiempo informándome e indagando sobre fondos y haciéndole seguimiento, en abril del año pasado empecé a formar mi cartera de fondos, para lo cual me ha ayudado mucho escuchar tu podcast. Todos ellos de renta variable y con vistas a largo plazo, de los cuales voy haciendo aportaciones. Te escribo este correo porque en tu podcast número 258 de 23 de mayo de 2025 hablas sobre el fondo Baillie Gifford Long-Term, del cual te he escuchado hablar muchas veces. En este podcast hablas de su rentabilidad media desde el año 2005 y me gustaría saber el leasing de este fondo con este histórico, porque me he cansado de buscarlo en internet y en la página web oficial de Baillie Gifford y no encuentro ninguna versión de este fondo tan antigua. Las que encuentro arrancan desde el año 2016. Es uno de los fondos que me interesa estudiar más en profundidad para poder incorporarlo a mi cartera, a ver si me pudieras ayudar. Bien, esto sucede porque, como norma general, una gestora, en este caso como Baillie Gifford, pues funda un fondo en el año 2005. ¿Qué pasa? Que en el año 2016, para incluirlo en diferentes plataformas de diferentes países, en este caso España o en otros países, pues crea un fondo que es clónico del primero, con un código LU, que es de Luxemburgo y lo que sigue, IE, que es de Irlanda y lo que sigue, etcétera. Bueno, pues para poder tener una mayor diversificación de base de clientes. Pues, por ejemplo, un asesor de mi perfil pues puede invertir a través de su plataforma en un fondo con código LU, etcétera. Al final son fondos clónicos, por eso muchas veces no conseguimos el historial, que sí que es del 2005, pero con un ISIN determinado, pues solo nos viene del 2016. En este caso, José Manuel, que ya te he enviado y habrás recibido, que de hecho me dijiste que lo había recibido y que muchas gracias, el historial que tengo yo de una presentación de la gestora donde viene la rentabilidad año a año desde el 2005 hasta la fecha actual, con lo cual ahí sí que viene todo, pero es verdad que desde el 2005 al 2016 es un fondo, vamos a llamarle, con un código ISIN diferente, y de 2016 en adelante es el mismo fondo clónico, invierte en los mismos activos, pero con otro ISIN. Eso lo hacen pues muchas gestoras. En este caso, pues si vemos, por ejemplo, en España, pues Magallanes tiene un código ISIN con ES y un código ISIN con LU. El ES lo iniciaron desde el principio y luego creo recordar que un par de años después o 3, para que en muchas plataformas se pueda contratar el fondo, tenían que tener un código LU, pues lo crearon. Ahora mismo son el mismo fondo, con la misma rentabilidad, algo diferente historial, pero bueno, si lo enlazas, puedes sacar el historial perfectamente desde el año 2016. Ese es un poquito el motivo. Si vamos un poco a la cartera en este caso del Baillie Gifford, pues vemos que tienen una cosa de buena, y es que hacen muy poca rotación. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos,
en una presentación que tienen ellos, que dicen: Baillie Gifford ha demostrado durante muchos años ser capaz de identificar con antelación los grandes ganadores del futuro y mantenerlos a largo plazo para que desarrollen todo su potencial. Y, por ejemplo, Atlas Copco lo compraron en 2004 y lo mantuvieron hasta 2018. L'Oréal lo compraron en 2004 y lo tuvieron hasta 2020. Hermès, comprada en 2004, no lo han vendido. Amazon, comprada en 2005, no lo han vendido. Kering, comprada en 2009, no la han vendido. Tencent, comprada en 2010, no la han vendido. Puede ser que bajen o suban pesos, pero Baidu, comprada en 2010, vendida en 2019. Inditex, comprada en 2011, vendida en 2020. O sea, para que veamos un poco que aquí nos ponen un gráfico de la cartera y muchas veces en verde vienen las posiciones que desde el 2004-2005 compraron y que a día de hoy siguen manteniendo. Es un gráfico súper grande, extenso, pero bueno, para que nos hagamos una idea un poco también de la filosofía. En este caso de Baillie Gifford, que tienen una baja rotación en cartera. Ellos empezaron creando los fondos y los invertían pues para grandes instituciones, es decir, grandes fondos de pensiones de todo el mundo, de Canadá, etcétera, y luego poco a poco se fueron abriendo y ahora pues en muchas bancas podemos contratar este tipo de fondos, pero al principio solo eran para instituciones súper grandes. Bueno, Pablo Guzmán nos hace otra consulta también interesante y dice que si a la hora de seleccionar fondos aplicas criterios de sostenibilidad, ESG y demás. Bueno, pues respuesta. Aquí voy a ser, vamos a llamar, poco políticamente correcto, porque yo sinceramente no le doy ninguna importancia. Bueno, yo lo que hago es elegir buenos gestores que sean capaces de analizar empresas, que tengan buenos resultados a largo plazo. ESG, desde mi punto de vista, es una moda que se han inventado por un lado la industria y también los reguladores. Bueno, al final podemos estar en una empresa, vamos a poner varios ejemplos para que lo veamos un poco más en detalle. Podemos estar en una empresa como Telefónica, que cumple muchos criterios ESG, etcétera, y que históricamente defrauda al mercado. Lo digo por las noticias de esta semana y por la caída de cotización tan grande que ha caído Telefónica. En un día quiero recordar que cayó un 13. No es que la siga mucho, pero lo vi un poco en el expansión. Bueno, y al día siguiente cayó un 2,3. Es decir, al final, Telefónica, cuando promete un dividendo grande, lo cumple para 3 o 4 años, lo cumple el primer año y luego lo quitan, etcétera, etcétera. Los planes siempre los renuevan a la baja, en fin, es una empresa que, puede cumplir, por ejemplo, muchos criterios ESG, pero es que lleva 25 o 30 años cayendo, desde 30, no la sigo en detalle, pero andará por los 3-4 euros. Pues bueno, pues aquí los criterios ESG pues podrán tener todos los que quieran, pero al final un inversor lo que busca es tener rentabilidad a largo plazo, obviamente invirtiendo en cosas que sean, digamos, legales. ¿De acuerdo? O podemos estar en una empresa tipo Inditex, que yo no sé cómo tendrán los criterios ESG, pero que históricamente siempre da sorpresas positivas. Bueno, Inditex puede, y insisto, no lo conozco ni es mi intención conocerlo, pero puede que lo normal es que produzca en todo lo que tiene que ver con Asia, porque su modelo de negocio es vender en todo el mundo a través de buenas ubicaciones, diseñar en Coruña, que es donde tiene la sede, y es un modelo, vamos a llamar, sostenible de negocio. Si produjera la ropa en Europa o en España con los costes laborales que tenemos, pues entiendo que no serían competitivos. Desconozco cómo producen en Asia, si las jornadas laborales son extensas, no son extensas, no es algo que sea excesivamente relevante para un inversor español que invierte en una empresa, etcétera. Podemos hablar de más casos. ¿Dónde produce Nike? ¿Dónde produce Adidas? Bueno, ¿hay criterios de sostenibilidad en estas producciones? Bueno, yo lo cogería con pinzas. Yo no sé hasta qué punto puede haber ahí muchos criterios de sostenibilidad. Probablemente hay gente en Asia que haga excesivas jornadas laborales produciendo zapatillas de Nike. Podemos seguir hablando de más. ¿Dónde produce Apple? Pues creo recordar que en Foxconn, que es
uno de los mayores productores para Apple, creo que incluso produce en exclusiva. Pues yo he oído en muchas ocasiones que se ha comentado que tenía trabajadores asiáticos que incluso es que viven en las fábricas. Es decir, se levantan, trabajan, se van a la cama, se levantan el día siguiente, trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, criterios ESG no tiene muchos. Pero bueno, pues es Apple y es su modelo de negocio, ¿vale? Aquí también podríamos entrar un poco, que no es la temática de este podcast, entrar en el tema político, ético, moral de cada uno, y que cada uno tenemos nuestra propia moralidad y nuestro propio estándar con esto. Pero bueno, no vamos a hacer un debate con esto, sino simplemente, oye, como españoles que somos, pues podemos invertir en algo que sea legal, que no sea ilegal y que nos llegue una rentabilidad adecuada. Oye, luego ya pues, las empresas se dedicarán obviamente a cumplir la ley de la mejor manera posible, pero podemos, otro ejemplo más que se me ocurre, pues una empresa tabaquera, no sé hasta qué punto tiene ciertos criterios ESG, pues ahí se pide un poco, pero en cambio, ¿qué ha pasado últimamente con la industria tabaquera? Que ha sido una de las más rentables de los últimos años. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque dejaron de prohibir la publicidad. Con lo cual, por un lado, las empresas no tenían gastos y no tenían que gastar dinero en publicidad, pero por otro, no podían entrar nuevos competidores, porque al no poder hacer publicidad, nadie iba a conocer su producto, con lo cual, pues fue un más a más. Es decir, no te dejan hacer publicidad, no hay nuevos competidores, puedes subir los precios lo que quieras, porque los que hay en el mercado son los que van a seguir. Vamos a terminar con esto. Otro ejemplo, que decir, hay empresas mineras. Bueno, pues no sé hasta qué punto una empresa minera cumple con muchos criterios ESG. Pues quizás a lo mejor no, pero hay empresas mineras que son rentables. ¿Por qué? Y hacen cosas razonables. Donan dinero a la comunidad donde operan. Dejan las minas en perfecto estado. Tienen un negocio sostenible en el tiempo. Cumplen con toda la normativa medioambiental. Tratan bien a los trabajadores. Tratan bien a los proveedores. A lo mejor esto no sé hasta qué punto será ESG o no será ESG, pero la verdad es que, bueno, pues son empresas que cumplen la ley, incluso de más, con lo cual, bueno, pues resumiendo, yo cuando elijo un fondo, las últimas páginas que vienen con criterios ESG, tal, las paso por alto. Bueno, siguiente cuestión que nos la hace Germán Álvarez. Dice lo siguiente: pocas veces analizas empresas y siempre fondos. ¿Podría mandarte algunas empresas para tu análisis? Bien, pues te explico. Mira, Germán, yo me paso el 100% de mi jornada laboral analizando fondos y gestionando, obviamente, las carteras de mis clientes. Y no hago otra cosa, ¿vale? Al final solo tengo un foco. Obviamente no analizo empresas, es que tendría que tener un equipo para analizar empresas, cómo se deben de analizar, ¿vale? Tampoco en nuestra oficina no gestionamos cuentas con recibos, no gestionamos cuentas con cobros y pagos, no hacemos operativa normal bancaria, no gestionamos en la oficina ingresos de cash, que lleva mucha base de capital humano para atender este tipo de logística. Todo eso no las hacemos. En nuestra oficina solo hacemos una cosa, que es asesoramiento y monitorización del dinero de los clientes, que básicamente está en fondos. Estar enfocado en una sola actividad y echarle muchas horas a esto hace que al final los resultados salgan. Si nosotros al final hay un símil que decía un inversor americano, creo que era de la gestora T. Rowe Price, que decía lo siguiente: si nosotros nos ocupamos del dinero de nuestros clientes, ellos se ocuparán del nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si nosotros tratamos adecuadamente al cliente, le respondemos las llamadas, nos anticipamos a sus preferencias, movimientos que haya que hacer en cartera, digamos que estás pendiente de su dinero, pues él no te va a abandonar. Por eso el símil de que, pues al final, si tú estás pendiente de su dinero, él no te abandona, y significa que él también se ocupará del tuyo, en el sentido de que tendrás unos ingresos razonables. ¿Vale? Bueno, más cuestiones. Pelayo López nos dice lo siguiente: cuando analizas fondos, ¿tienes en cuenta las subidas o bajadas repentinas que pueden tener los mercados de tipos de interés, 0,25, 0,50 puntos, etcétera?
Y bueno, ¿cómo digieres lo que dice un poco determinada información semanal? ¿Cómo digieres esta información a la hora de diseñar una cartera? Y la verdad, bueno, pues la respuesta por mi parte es que la verdad, esto lo miro un poco, vamos a llamarle por encima y un poco como deporte, ¿vale? Porque yo no suelo variar mi estrategia de inversión para nada si el BCE o la Reserva Federal suben o bajan 25 puntos básicos. Es que no toco las carteras para nada. Al menos en la parte de renta variable, que es la parte que deberíamos de tener a más largo plazo, ¿vale? En renta fija, bueno, pues quizás sí que hacemos ciertos movimientos, pero no por 0,25 puntos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Obviamente, si en renta fija, si los tipos están al 4%, no es lo mismo que estén al 1 o al 0, ¿vale? Al final, bueno, todo tiende a la media un poco, que es aproximadamente el 2, 2,5. Con lo cual, aquí, para esta parte de más corto plazo, sí que lo miro un poco más en detalle, pero no actuamos todas las semanas en las carteras por movimientos de corto plazo. Obviamente, si tenemos los tipos de interés al 4%, pues nos interesa estar en monetarios porque prácticamente ya pues que nos van a dar un 4, 4 y pico, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos rentabilidad razonable. ¿Que los tipos se van al 2 o al 1,5? Pues a lo mejor resulta que vamos para una cartera muy conservadora a un puntito más de un monetario, a un fondo de renta fija de corto plazo que no sea monetario, para, bueno, pues intentar en lugar de sacar un 1,5, 2, pues sacar alrededor del 3,5. Bueno, ese tipo de movimientos, pero no movimientos semanales, sino movimientos de que, oye, estructuralmente vemos que la renta fija está muy, muy, muy barata, vamos a darle un punto más a las carteras para llegar al 3, 3 y pico. Oye, que ya está muy, muy cara y los tipos de interés están al 4, 4 y pico, pues ya no necesitamos asumir, vamos a llamar, si un fondo monetario tiene un riesgo 1/7, pues ya me quedo ahí, pero a lo mejor resulta que si están muy bajos, pues tengo que meter una cartera en un fondo de un riesgo 2/7, nada del otro mundo, pero bueno, pero al final un poco lo mismo que la renta variable. Oye, si la renta variable vemos que por PER los índices están muy caros, pues bajo un poquito la exposición, pero no lo estoy haciendo todas las semanas tocando las carteras, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión, nos dice lo siguiente. Nos la hace Francisco Porcas. Buenos días, llevo unos meses escuchando tu podcast. ¿Me puedes orientar en un par de fondos de renta variable? Perfil moderado. Bien, pues para perfil moderado y para los entornos actuales de mercado, pues vamos a elegir dos fondos de renta variable. El primero es el Cartesio Y, que el Cartesio Y, aunque es un fondo de renta variable, suele ser un fondo bastante conservador, ¿vale? Actualmente, para que veamos un poco, tienen una exposición alrededor del 70%, por lo cual es un fondo renta variable, pero para los momentos actuales que estamos en pico de mercado, o no en pico, porque a lo mejor esto sigue subiendo, bastante alto, bueno, pues es una forma de estar en renta variable porque no sabemos lo que va a pasar, pero con una cierta protección. Y también te voy a decir el leasing, que es LU 1966822527. Y luego, por otro lado, pues también para fondos de renta variable, perfil moderado y en el momento actual, pues te he elegido el BNY Mellon Long-Term Global Equity, que es un clásico del podcast, ¿vale? Con el leasing IE00B29MH10. El BNY Mellon es un fondo que, como norma general, cuando los mercados corrigen fuerte, suele corregir bastante poco. Dentro de que tiene mucha renta variable, pero tiene una renta variable, vamos a llamar, bastante conservadora. ¿Qué hace ese fondo? Cuando los mercados caen, caen mucho menos. Y cuando los mercados suben, acompaña razonablemente bien. Con lo cual, es una manera de estar en renta variable con exposición a todo el mundo y con poco riesgo. Con lo cual, bueno, pues serían dos buenas opciones, ¿vale? Yo tengo muchos clientes o clientas con muchos años de edad que llevan con el BNY Mellon de toda la vida. Y hay muchas que me dicen, no me quites nunca de cartera el fondo maravilloso, porque están encantados, es decir, no se preocupan de esto y ven que pasan los años y tienen rentabilidades, pero estratosféricas si lo han tenido durante mucho tiempo, ¿vale? Obviamente, y aunque tu perfil sea moderado, por último, tu objetivo de inversión siempre deberían de ser 5 años, ¿vale? Para este tipo de carteras, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión nos la hace Manuel Ropero. Buenos días. Lo primero, enhorabuena por el programa. Para gente como yo, que es de gran ayuda, forma parte de la comunidad. De gran ayuda formar parte de la comunidad que has creado. Llevo un tiempo dando vueltas a crear mi cartera de inversión y me gustaría comentártelo. Te pongo en contexto. Tengo 42 años.
Tanto mi mujer como yo tenemos nóminas periódicas. Bien, bueno, habla que se ha tenido que descapitalizar en los últimos años. Pam, pam. Y bueno, hasta ahora mis posiciones son las siguientes. Tiene un 20% en dos indexados, Fidelity MSCI Emerging Market y Fidelity MSCI World. Yo claramente quitaría el Emerging Market y me quedaría solo con el MSCI World. Ya que tienes indexados, pues lo haces fácil, te indexas al mundo y a otra cosa, mariposa. Tiene un plan de pensiones del Santander, ASG, renta variable norteamericana, claramente lo quitaría. Hay muchas mejores opciones. Tiene Amundi Physical Gold, etc., un ETF de Amundi entiendo que sobre el oro, con un peso del 2,46 en cartera, bueno, pues lo mantendría. Acciones con dividendos, tiene un 20,28%, claramente las quitaría. Probablemente no tengas el tiempo para dedicarte a tener acciones, aunque tengan buenos dividendos. Yo me iría casi más a un fondo que reparte dividendos. Tiene dinero sin invertir en una cuenta remunerada del 2%, con un peso en cartera del 42%, claramente lo quitaría y lo pasaría pues a fondos de renta fija o a fondos monetarios, pero lo quitaría de la cuenta. Bueno, al final quisiera el corto plazo liquidar parte de las acciones y con la parte de ese dinero poder contratar algunos fondos y aumentar la posición con las que tengo. Mi estrategia en el corto plazo es un 70% mantener el plan de pensiones y los dos fondos indexados. Yo el plan de pensiones no lo tendría en los dos fondos indexados, lo que hemos comentado antes. Lo tendría en uno. Un 15% aumentar la posición de ETC en oro. Bueno, podría ser una posibilidad. Tienes que tener en cuenta que el oro está en máximos. Ahí iría con bastante cuidado. Bueno, igual sigue subiendo, pero bueno, quizás esperaría que en algún momento dado tuviera una corrección fuerte, no una corrección del 3%, sino fuerte. Vale, y luego, por último, dice contratar algún fondo o producto de riesgo que en el caso de que salga bien mejore el rendimiento de la cartera. Claramente te recomendaría el Shifter Global con el ISIN LU 290559169. En los últimos meses recibí, por ejemplo, información del Shifter Global. Obviamente la gestora siempre lo hace de forma que salga bien en la foto, pero en los últimos años, y te lo hacen un poco, es decir, te hacen el corte donde ellos creen que salen más ventajosos. Vale, hasta ahí la información hay que cogerla con pinzas. Pero el Shifter Global en los últimos 5 años había ganado al Fan Smith, al Shearlen y a unos cuantos más fondos así globales de renta variable y digamos de los top, con lo cual es un fondo que a tener muy, muy en consideración. Vale, por último también hace otra cuestión interesante que dice, por otro lado mis hijos tienen cada uno su cuenta corriente 3.000 euros cada uno, donde mensualmente mi mujer y yo les aportamos una cantidad. Ese dinero lo estoy invirtiendo en letras del tesoro a 6 o 9 meses. Estoy empezando en contratarles a cada uno un fondo mixto de poco riesgo, 80% renta fija y 20% renta variable. Yo claramente esto lo cambiaría y pondría a tus hijos fondos de renta variable 100% y que a largo plazo lo van a hacer bien. Puedes coger los mismos indexados que tenías al principio o un fondo tipo Shifter, Fan Smith, Shearlen, en cualquiera de estas versiones, pero claramente para tus hijos no tendría 80% renta fija, 20% renta variable, básicamente por el horizonte de inversión. Mira, si cogemos también un poco la ficha o la información del Shifter, nos dice lo siguiente. Hacen los siguientes comentarios. Por ejemplo, dicen, el hogar de la inversión de calidad nórdica, es un fondo noruego. Invertir en calidad en empresas a nivel mundial. Siguen diciendo, un fondo, solo una estrategia, un proceso 100% enfocados. Somos una casa de inversión independiente y especializada con un modelo de inversión probado y una trayectoria de 21 años. Bueno, suficiente trayectoria como para poder confiar. Un equipo de gestión de inversiones absolutamente cualificado. Aquí vienen 8 personas, bueno, pues suficiente para gestionar un único fondo. O sea que están bastante enfocados, ¿vale? Rendimientos históricos. Pues, por ejemplo, a 10 años tienen una rentabilidad media del 12,7%, pero es que rendimientos históricos han sacado un 700% desde inicio, cuando el índice MSCI World ha sacado un 585%, es decir, han superado al índice en el largo plazo con bastante diferencia. Es un fondo a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, un poco también el enfoque de calidad de share, centrarse un poco en la minimización de riesgos.
cartera concentrada, máximo 30 acciones, bastante enfocados, totalmente invertidos, convicción máxima, peso entre el 6 y el 9% en cada acción, baja superposición de cartera, con un promedio medio de solo el 20% con otros fondos de calidad, es decir, no está poco correlacionado con otros fondos. Solo 2 de las 7 magníficas tienen actualmente en cartera, excluyen materias primas, empresas de lujo, materias primas, finanzas, seguros, sin derivados, sin cobertura, sin apalancamiento, es decir, hacen cosas normales. También hablan de alfa positivo en relación con fondos pares durante los últimos 5 años. Bueno, esto porque hacen la comparativa porque les sale bien, esto hay que cogerlo con pinzas, pero vamos, resumiendo, es un fondazo y lo hace bastante bien a largo plazo. Bien, aquí nos hace otra cuestión importante también. Iván nos dice lo siguiente. Hola Eusebio, mi consulta está relacionada con el Fondo Monetario Grupama Tesorería, ya que he visto que por casualidad que se han producido cambios en las condiciones, concretamente en la comisión de salida, ya que esta ha pasado de ser 0, como puede ver en el folleto del fondo con fecha actualización 24 de junio del 2024. Y ha pasado de ser 0, y comenta por aquí que ha pasado a ser, bueno, ahora lo veremos, porque lo tenía cuando lo revisé el otro día. Dice lo siguiente, a ver, ¿dónde está? Que no lo ve, vale, no, aquí no. Vale, sí, vale, ha pasado de ser 0, aquí, es que está abajo del todo del email, a un 4%, como se puede comprobar en el mismo folleto con la actualización de 2 de enero del 2025. Esto no tendría que haber sido comunicado a los inversores de dicho fondo. Revisando mis correos no encuentro ninguno donde se explique esto. Sí, cuando se cambia normalmente el folleto siempre se suele enviar la comunicación. Obviamente, bueno, contesto al final porque sigue haciendo reflexiones. Desde tu experiencia, ¿esta comisión de salida se cobra siempre solo por el mero hecho de estar incluida en el folleto o solamente una comisión máxima que no siempre se aplica? Yo creo que va por estos términos. Es decir, han cambiado el folleto, que pueden aplicar si lo consideraran una comisión de salida del 4%, pero obviamente para un fondo monetario de este calibre, esto lo han puesto porque a lo mejor por alguna incidencia o porque lo han considerado oportuno, por alguna salvaguarda en el futuro, pero no lo van a aplicar seguro. No tiene ningún sentido que un fondo monetario te cobre una comisión de salida del 4%, es decir, es que tendrías que estar 2 años para recuperar más o menos la inversión, lo único que le han puesto como salvaguarda. Por eso probablemente muchas veces no nos llega la notificación, porque cuando contratamos un fondo hay le tenemos que dar a una pestaña donde dice, ¿desea recibir información periódica del mismo? Sí, no. A lo mejor si le damos a no, pues decimos, no quiero recibir. Pues muchas veces este tipo de informaciones luego no nos llega. No sé si será el caso, pero va por ahí. Pero vamos, lo que tengo claro es que no va a aplicar esta comisión en ningún tipo, y si la aplicara sí que tendríamos que recibir una notificación donde se informara concretamente y a los partícipes les dieran un tiempo prudencial de poder salir del fondo antes de aplicar esta comisión, que normalmente son 2-3 meses. Por eso digo que no suele aplicar. La habrán puesto por algún motivo, pero si la aplicaran es que se quedaría el fondo prácticamente sin partícipes, porque no tiene mucho sentido, más en un fondo monetario, que muchas veces mucha gente utiliza un fondo monetario en lugar de, por el tema de la fiscalidad, quiero vender unas participaciones de un fondo en renta variable, lo paso a un fondo monetario porque voy a necesitar el dinero dentro de poco, o porque veo que ahora mismo no hay oportunidades y luego ese dinero lo quiero tener siempre disponible para otra cosa, con lo cual un 4% es una salvajada. ¿Vale? José Ángel nos hace la siguiente cuestión. Enhorabuena por tu podcast y muchas gracias por tu trabajo. Llevo poco tiempo en este mundo de los fondos, soy un perfil muy joven y estoy aún formándome. Tengo una estrategia de inversión de 25 años, con aportaciones mensuales de 300. Por el momento tengo poca aversión al riesgo. Una cartera de activos 100% renta variable que se distribuye 55% MSCI World, 15% S&P500, 20% mercados emergentes, 10% liquidez. ¿Vale?
Tengo 3 cuestiones. ¿Valorarías agrupar los fondos MSCI World y MSCI en uno solo? ¿Consideras buena opción esta distribución de cartera o me recomiendas integrar un tercer fondo sustituyendo a algunos de los mencionados? No. Si haces un fondo que entiendo tienes el MSCI World, que es un fondo indexado, solo tendría ese y obviamente no tendría. Es que al final tener 55% en MSCI World y 15% en el SP es que no te aporta nada, porque ten en cuenta que actualmente aproximadamente un 65, un 70% del MSCI World viene del S&P 500, es decir, viene de Estados Unidos, con lo cual pues, ahí sí que estás, digamos, doblando posiciones en muchos aspectos. Segunda cuestión. Tengo los 2 fondos de ISAR debido a su bajo coste en MyInvestor. ¿Podrías comentar alternativas que se adapten a esta estrategia de inversión si consideras que hay mejores opciones? Pues que no hay mejores opciones. Esta opción, si quieres tener un bajo coste en MyInvestor, pues perfectamente, mucho mejor que, por ejemplo, las carteras que ellos mismos divulgan, que no tienen mucho sentido, porque sobre todo son algo más caras. Tienes un fondo de bajo coste, indexado, a correr. Otra cosa es que te podrías plantear, cuando hablas de mejores opciones, pues a lo mejor ahora mismo que los mercados están caros y los índices están un poco más caros, pues a lo mejor la opción sería que te plantearas algún fondo de gestión activa, pero un poco más, ¿vale? Tercera cuestión. Estoy buscando oportunidades de inversión para invertir la liquidez que tengo actualmente. No sé si en el sector salud, ¿podrías indicar algún fondo que bajo tu criterio pueda tener un buen comportamiento y retorno a largo plazo? Bien, la semana que viene voy a hacer un programa que tengo programado para hablar de un fondo interesante que llevo tiempo estudiando, que algunas veces lo he comentado, que es un fondo que invierte en el sector salud, ¿vale? Con lo cual, pues esa alternativa te podría ser bastante interesante. Siguiente cuestión. Miguel Cuesta comenta lo siguiente. Comenta que tiene 40 años y un perfil agresivo. Tengo una gran parte de dinero en renta variable, con un poco de todo, y la verdad es que estoy contento, pero la duda que me viene es que me acaban fondos que tengo en un banco en renta fija, y la verdad es que me dan muy poco. Lo tenía aquí porque esa parte no sé si me haría falta, pero la verdad es que no. Con el trabajo puedo costear lo poco que me queda de hipoteca. El dinero que me termina serían, bueno, una cantidad, tampoco vamos a salvar la cantidad para no decir la cantidad. ¿Me podrías decir 4 fondos de renta variable para estar tranquilo? Algunos de dividendos, dado el contexto actual, ¿o sería mejor esperarme a caídas y meterlo de momento en un monetario? Lo digo por estar tranquilo, porque tengo en China, Small Cap, S&P 500, oro, y en estos tengo otra cantidad, también la evito por no decir cantidades de... Te doy cifras para poner el contexto. También tengo un dinero en un plan de pensiones, en este caso, 20.000, que es una ruina. Pues claro, seguro que tienes un dinero en un plan de pensiones de alguna entidad. Solo con que te des una vuelta o veas, por ejemplo, algo en internet, pues un fondo, pues un tipo, pues Magallanes, pues te va a ir pues mucho mejor, ¿vale? O alternativas, un fondo, un plan de pensiones de renta variable que alguien haya detrás y que te lo esté monitorizando y te diga, pues mira, quita un poquito de renta variable, pon renta fija. Probablemente tengas un fondo, un plan de pensiones que jamás te ha llamado nadie ni te ha recomendado absolutamente nada, con lo cual está ahí un poco pues muerto de la risa, ¿vale? Bien, 4 fondos, digamos, para, como tú indicas, para estar tranquilo, ¿vale? Y sobre todo en el momento actual. Obviamente yo tendría una estrategia, como tú dices, si tienes un perfil a largo plazo y agresivo, pues tendría más dinero, un poco en renta variable, y algunos puedes coger con dividendos. Vamos a coger, y te voy a dar los ISIN de 4 fondos de renta variable que en el momento actual, y como tú comentas, para estar tranquilo, pues pueden ser 4 muy buenas opciones. Mira, vamos a empezar por el primero, que es el Cartesio Y. Ya lo he comentado en el anterior oyente, pero bueno, voy a repetir el ISIN, que es el LU 19668222527. Como decía anteriormente en otra consulta, actualmente es una buena opción de inversión, dentro de que es un fondo de renta variable con sesgo bastante conservador. De hecho, en la actualidad no están invertidos al 100% en renta variable porque, bueno, pues lo ven esto un poquito alto, pero es una muy buena, interesante opción, porque en el caso de que vengan mal dadas, con este fondo vas a sufrir bastante poco. Vas a sufrir, pero bastante poco. Otro es el Benny Mellon Long Term Global Equity, que comentaba también en el anterior oyente,
con el ISIN IE00B29MH. No, repito, empiezo. IE00B29M2H10. Luego otra opción interesante sería el Rothschild Covalor, R-Covalor, con el ISIN FR0011253624. Y por último, el Magallanés European Equity, con el ISIN LU 13301915542. Una combinación de los cuatro ahora mismo estaría bastante bien para el momento actual y para tu contexto, ¿vale? Siguiente cuestión. Alfonso Miguel Sánchez comenta lo siguiente. Buenas tardes, Eusebio. Lo primero es darte la enhorabuena por el trabajo tan fantástico que haces con el podcast. Lo descubrí hace cosa de un año en iVoox y desde entonces soy un fiel seguidor. Yo nunca he tenido fondos de renta fija y la entrevista que hiciste hace poco a Gabriel me abrió los ojos y me puse a investigar acerca de estos fondos en general y del Gamma en particular. El caso es que leyendo la información que se manda a la CNMV, en donde se detallan las posiciones, hay dos cosas que me llamaron la atención. Se trata de lo que supongo que es el bono que pagan los deudores y viene entre paréntesis al lado del nombre, así como su fecha de vencimiento. Lo que no entiendo es por qué este tipo de interés reflejando viene dividido entre 2 o entre 4, en vez de reflejar el cupón anual. Los que van divididos entre 2 supuse que es porque al ser el informe semestral, pues dividen el cupón anual entre 2, pero claro, al ver que otras posiciones las dividen entre 4, ya no me cuadraba mi deducción. Esto sería la primera de las dos consultas. Bien, lo que he hecho ha sido, que lo voy a sacar por aquí, es irme al folleto que comentas. Vale. Vamos a ver, que lo tengo por aquí descargado. Voy a coger el archivito, donde lo tengo, vale, consultorio, aquí lo tengo, Gamma Global. Me he apuntado aquí que la información la teníamos en la página 14. Al final lo que he hecho es irme a Internet, Google, poner Gamma Global CNMV, con lo cual, por defecto, nos sale un link a la CNMV en la cual me puedo descargar la información periódica, que es un poco lo que he hecho. Y este es el informe semestral correspondiente a los primeros 6 meses del año 2025. Y aquí lo que vienen, como el oyente comenta, son un poco todas las posiciones. Pero obviamente no me cuadra un poco lo que dices, porque es verdad que, por ejemplo, hay ciertos bonos que están repetidos. Por ejemplo, si cogemos el primero, uno de ellos que veo aquí, es el bono de DNO. Y el bono de DNO vienen pues 4 filas. En concreto, la primera, bono DNO, 2,125 entre paréntesis. Y al lado pone 2030, 0327. ¿Esto qué significa? Que este bono da un 2,125 de tipo de interés y tiene un vencimiento el 27 del 3 del 2030. Un poquito más para abajo viene bonos DNO, 2,31. Es decir, este bono, en lugar de dar el 2,12 como daba, da el 2,31. Y tiene otro vencimiento, que es el 0604-2029. Un poquito más para abajo tenemos otro bono de DNO con un tipo de interés de 2,70 con vencimiento 17 del 6 del 2085. Yo creo que esto, 2085 me parece que está mal, debe ser 2028, pero me extraña que un bono tenga un vencimiento de 60 años. Aquí claramente hay un error, este 2085 sería 2025. Pero vemos diferentes bonos de DNO con diferentes tipos de interés y diferentes vencimientos. Pues ¿qué pasa? Que DNO lo que hace es que de forma habitual pues emite bonos. Pues depende cómo esté el mercado, los van emitiendo. El del 2,12 pues lo emitió en su momento con un vencimiento 2030, luego emitió otro al 2,31, vencimiento 2029, otro al 2,70, vencimiento, obviamente no es 2085, aquí debe estar algo mal, pero bueno. Y luego tiene otro con un vencimiento en 2026, el 9 del 9 del 2026, con un cupón del 1,96. Pero esto es un poco la definición. En todos los casos es un poco igual. Nos viene entre paréntesis el tipo de interés y al lado el vencimiento. Por eso puede haber varios bonos, claro que son, y de hecho cada bono lleva un ISIN diferente. Por eso van en diferentes filas. Eso es un poco el razonamiento. ¿Vale? Pero luego hace otra cuestión también interesante y dice, en cuanto a la segunda, también es con respecto a dicho informe de la CNMV, en el que se hace una advertencia sobre unas posiciones y se dice que tienen riesgo de liquidez. ¿Qué tipo de riesgo es exactamente? Porque supongo que no se tratará de impago por parte del deudor, pero tampoco estoy seguro. Bien, riesgo de liquidez significa que en un momento dado este tipo de bonos pues son menos
menos líquidos, es decir, son ilíquidos. Pues no es lo mismo que tú tengas en cartera un bono de, vamos a llamarle de Nestlé, que es un bono absolutamente líquido, y tú vas al mercado y vas a tener contrapartida, es decir, alguien que te lo compre, o un bono como, no sé si será el caso de DNO o uno parecido, que puedes ir a mercado y puedes tener una liquidez más corta, es decir, no tengas en el otro lado tanta gente esperando a la compra, con lo cual tienes que a lo mejor posicionarte y poner una horquilla de precios un poquito más alta. El riesgo de liquidez significa que en el plazo que tú quieres, en una mañana, pues hay un determinado bono que a lo mejor no vas a ser capaz de venderlo, sino que a lo mejor tienes que esperar unos días. La liquidez se refiere un poco a eso. Riesgo de que el deudor no paga puede haber en todos los bonos, porque todos los bonos siempre existe ese riesgo. Obviamente hay bonos que están emitidos con diferente calificación crediticia, AAA, AA, una B, doble B, eso significa que tiene mayor o menor calidad crediticia. Mayor calidad crediticia, menos tipo de interés. Menor calidad crediticia, mayor tipo de interés, porque obviamente a menor riesgo, menos intereses. A mayor riesgo te dan más intereses, como todo en la vida, ¿vale? Siguiente cuestión. Juan Sánchez Díaz dice lo siguiente. ¿Qué opinas de los fondos Fan Smith y Polar Capital Insurance? Lo llevo porque siempre te he oído que son fondazos, pero parece que no levantan cabeza. Estoy pensando en mover algo de lo que tengo en esos fondos a Gestivalue de José Javier Álvarez. Le escuché en una entrevista y me gusta mucho su filosofía de inversión. ¿O crees que es mejor mantenerlos? A ver, no conozco en detalle el Gestivalue de José Javier González, no lo tengo en mi radar, pero obviamente si tengo en cartera fondos como el Fan Smith y el Polar Capital Insurance, yo los mantendría para que nos hagamos una idea. Cuando dices un poco que no levantan cabeza, pues básicamente te refieres a este año, pero si ponemos en contexto, el Fan Smith ha multiplicado por 6 o por 7 veces desde el año 2010, es decir, es un fondazo. Bien, en el Polar Capital Insurance, pues un poco lo mismo, ¿vale? Cuando hablas de no levantan cabeza este año, básicamente es por un poco la relación euro-dólar, podría ser por otras causas, pero es un año en concreto. Al final este tipo de fondos debemos dejarlo en cartera como mínimo 5 años, con lo cual si tú lo tienes en cartera desde hace 5 años vas a tener unas rentabilidades estratosféricas, con lo cual, bueno, no conviene. Cuando elegimos muy bien un fondo y lo tenemos en cartera es porque lo vamos a tener y hemos estudiado mucho y hemos pensado mucho y lo deberíamos de tener en cartera bastante tiempo. Bueno, otra cuestión. Víctor Portal González nos ha hecho diferentes cuestiones a lo largo del año que he ido respondiendo, pero me llegó una del 16 de octubre que dice lo siguiente. ¿Qué tal? Me alegro que finalmente Bailey Gifford World Discovery pasase tu filtro. La verdad que estoy bastante contento con él y esperemos que pueda seguir trayendo beneficios. Probablemente lo hayas comprado pues cuando decíamos un poco en el podcast que había que comprarlo, que era sobre el mes de abril, ¿vale? Quería comentarte otro fondo que estoy barajando para entrar, ya que desde 2022 no levanta cabeza y los años anteriores lo hizo bastante bien. Es el fondo de la gestora Conges. Tiene un estilo de inversión muy parecido a Lombia, enfocado en small cap europeas de estilo Grow, que también sigue rezagado. Y quiero hacer traspasos parciales de fondos que ya han subido mucho a este nuevo. Lombia no pasa mi filtro personal por la comisión de éxito que tiene, que me parece demasiado elevada. Por otro lado, ¿sabes por qué este segmento no termina de tirar? Me sorprende viendo que en Europa ya han bajado los tipos bastante y debería haber servido este catalizador para empresas small cap grow. Bueno, este año sí que parece que están empezando a repuntar y las rentabilidades en este espectro pues ya están llegando. Obviamente no llegan en todos los fondos de la misma manera, pero como las valoraciones en términos generales eran muy bajas, pues sí que están veniendo rentabilidades. Mira, por ejemplo, por poner varios ejemplos, en el BNI Mellon Euroland, llevamos, en lo que lleva de año, lleva una rentabilidad del 22% en positivo. En el Alken Small Cap lleva una rentabilidad en el año del 45%. En el MFS Small Cap, también otro fondazo, pues este año todavía no ha llegado. Probablemente no ha llegado porque los gestores a lo mejor tienen un determinado tipo de compañías y que han entrado menos flujos de fondos en ese tipo de compañías y no está entrando, pero
pero son fondazos. En el Equan, pues por ejemplo tampoco, pero el Equan es muy parecido al Valentum, y el Valentum en lo que lleva de año lleva más 26%, para que veamos un poco las diferencias. Y a largo plazo, casi todos este tipo de fondos lo van a hacer muy similares, pero si vemos un año en concreto, pues hay fondos que por lo que sea, sus empresas están tirando y en otro caso están rezagadas, pero va un poco por ahí, porque, bueno, no todo va siempre al unísono. Bueno, a largo plazo las rentabilidades se van equiparando. Por ejemplo, yo tengo un informe que he sacado del Benimel Euroland comparado con el Magallanes y son similares a 10 años. No hay gran diferencia, pero años con años pues puedes tener diferentes rentabilidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos llegado al final, al final 55 minutos, más o menos, un poco como siempre. Bueno, pues poco más. Como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.